El vicepresidente Chejade dijo todo el tiempo que él era una suerte de adalid en la lucha contra la corrupción porque había sido procurador en el caso Fujimori, en la extradición y para la extradición de Alberto Fujimori, que estaba en Chile. Pues bien, un televidente nos hizo recordar que él no había sido procurador, sino abogado externo. Entonces fuimos a su hoja de vida, y en su hoja de vida, que publica, por cierto, el Jurado Nacional de Elecciones, nos dimos cuenta que Chejade dice, cuando declara su cargo, los cargos que ha tenido, pues dice que fue abogado consultor y dice además que fue jefe de la unidad de extradiciones, de su centro de trabajo, la Procuraduría Ad Hoc Anticorrupción para casos Fujimori y Montesinos. Se cuida de poner primero consultor, abogado consultor, luego dice que fue jefe de la unidad de extradiciones. Pero resulta que el 2 de abril del año 2009, la doctora Rosario Fernández, que en ese momento era ministra de Justicia, aclaró el verdadero puesto que tuvo Chejade. Y Chejade no fue procurador. Él dejó extenderse esa leyenda porque le convenía. Escuchemos, tenemos el video de archivo, escuchemos exactamente lo que dijo la ministra de Justicia en el año 2009, cuando Chejade no aparecía, por supuesto, como candidato a la vicepresidencia, ni siquiera sospechábamos que podía ser alguien tan importante en el entorno de Ollantaytamala. Era su abogado, pero políticamente se iba a convertir en una figura, no lo sospechábamos. Así es que es importante atender a la fecha para entender parte de la personalidad de este tremendo personaje. Vamos con el archivo. Primero, es absolutamente falso, me da pena decirlo, ¿no? Pero en realidad yo no le conozco ni siquiera el timbre de voz al doctor Chejade. Nunca he cruzado palabra con él, ni directamente, ni telefónicamente, ni por videoconferencia. No tengo el gusto de haber hablado nunca con él, primero. Segundo, el doctor Chejade nunca ha sido procurador. Tercero, el doctor Chejade nunca ha sido jefe de ninguna unidad de extradiciones, porque en la estructura de la oficina de la Procuraduría Anticorrupción Fujimori y Montesinos no existía ese cargo. El doctor Chejade era un abogado consultor, contratado por un proyecto de Naciones Unidas y a quien se le pagaba, el proyecto le pagaba como abogado consultor. Además, en esa condición nunca tuvo relación de dependencia con esta ministra, sino directamente con el programa de Naciones Unidas y con el doctor Briceño, que era el procurador. Y además, la Procuraduría pertenecía al Sistema de Defensa Judicial del Estado, cuya presidencia ejercía el doctor Moisés Tambini, que tampoco era la ministra. En consecuencia, yo no sé si de repente alguna vez habrá querido hablar conmigo, pero yo no he tenido el gusto de hablar con él. Y me llaman la atención sus declaraciones porque me parecen bastante audaces, ¿no? Afirmar que una persona lo llamó por teléfono y le dijo y le prohibió, no sé a qué obedecerán sus declaraciones o quién le habrá pedido que las haga. Pero lamento mucho, es un colega y francamente me da mucha pena tener que desmentirlo, pero es mi obligación hacerlo. El doctor Chejade fue uno de los 520 abogados consultores de las procuradurías, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, las personas que trabajaban en la época que él era abogado consultor son las mismas que continúan, a excepción del doctor Briceño, que por razones de carácter personal vinculadas a un tema de salud, creo, él pidió retirarse. El doctor Gamarra, que está ahora encabezando la Procuraduría, el doctor Melgar y todos los demás procuradores y abogados continúan en su labor. Y yo, como ministra de Justicia, nunca he tenido ninguna presencia, ni injerencia, ni interés particular en el tema, porque respeto absolutamente la autonomía de los procuradores en la materia. Entonces la audacia de Chejade pues no es nueva. Ya había sido sumamente audaz, acusando a la entonces ministra de Justicia como alguien que lo había llamado por teléfono para insistirle que no hiciera tal o cual gestión. Hizo declaraciones en ese sentido y la entonces ministra de Justicia salió a la prensa y con
bastante generosidad, como usted la ha escuchado, lo aclaró, le puso los puntos sobre las íes. Pero la personalidad de este neopolítico Omar Chejade pues desbordó y los periodistas llegamos a creernos su cuento de que fue un gran procurador. No fue procurador. Y cuidado porque hay personas ya encausadas judicialmente por este mismo tema. En su declaración jurada de vida de candidato ante el Jurado Nacional de Elecciones, él dice que trabajó en la Procuraduría Ad Hoc Anticorrupción para casos Fujimori y Montesinos. Y acabamos de escuchar a la ministra de entonces diciendo que eso no fue cierto. Ese dato no es verdadero. Luego, cuando le preguntan, en tanto su experiencia personal, este es un documento absolutamente oficial, ¿qué cargo tuvo? Él dice que fue abogado consultor y jefe de la unidad de extradiciones. Y acabamos de escuchar a la entonces ministra decir que no existió ninguna unidad de extradiciones. Cuidado que el pez por la boca muere. Una de las bocas de este pez ha sido el caso Andahuasi. Pero acá hay otra boca, otra bocota. Y lo peor de todo es que sus inexactitudes están registradas como verdades en su declaración jurada de vida.